Capítulo 11. La batalla final. Sasuke Uchiha contra Naruto Namikaze. La voz del locutor retumbó en la arena. Al oír el anuncio, Ulgrim salió del balcón de los contendientes, donde estaba solo, y se dirigió a las escaleras que bajaban al campo. La última, la tercera, etapa del examen no tuvo sorpresas, ni en la organización ni en los resultados. El Hokage no se apartó de la tradición en esta prueba, la puntuación individual fue en forma de duelo. Tras la segunda etapa, solo quedaban 6 equipos, de los cuales, curiosamente, un trío también pasó el corte. Los alumnos de Wii consiguieron recuperarse de su derrota y llegaron a la meta con 2 Jounins derrotados de los otros equipos a la vez, aunque a tiempo para el final de la etapa. Se las arreglaron para demostrar su valía. Tenten derrotó a Ino, para alivio de Ulgrim, pero se quedó corto contra un Genin desconocido para él en el siguiente combate. El Rock iba muy bien. Tras deshacerse de las pesas, aturdía a sus oponentes con una velocidad soberbia, y sus afinados golpes los dejaban rápidamente fuera de combate. Fue eliminado el segundo día, en su tercer combate, tras ser atrapado por el Genjutsu de Shikamaru. Neji consiguió llegar a las semifinales, pero ahora lo estaban sacando de la arena después de su pelea con Barcaster. Vivo, por supuesto. Pero definitivamente tendría que pasar unos días en el hospital. Aunque el nigromante no utilizaba ningún hechizo ofensivo serio, en el mes que le habían dado para prepararse para la tercera etapa, las cadenas de chakra se habían dominado a un nivel muy alto, convirtiéndose en un arma formidable. El otro aspirante a llegar a las semifinales fue Shikamaru. Los Genin demostraron no estar preparados para resistir la combinación de Genjutsu e imitación de sombra. Rápidamente cayeron en una trampa y se congelaron, incapaces de igualar la voluntad de un hombre sombrío que había perfeccionado su técnica con gente como Kakashi y Barcaster. Un simple lanzamiento del kunai a los pies de su oponente, que simbolizaba el ataque final, se convirtió en el punto gordo del breve combate. La racha de victorias de Nara fue interrumpida por Ulgrim. Una de las ventajas que obtuvo del autogenjutsu fue la protección contra técnicas similares de su oponente. La tarea de lanzar una ilusión sobre un cerebro que ya estaba bajo la influencia de la técnica del Sharingan no era nada fácil. Por supuesto, dicha protección no era absoluta, un mago podría recoger las claves de la mente del espadachín. Si tuviera tiempo. Fue la velocidad de Shikamaru la que le hizo perder. Incapaz de ocultar sus acciones a su oponente, simplemente no pudo atar la técnica del veloz espadachín. Medio minuto de baile entre las sombras, y su espada estaba clavada en el cuello de Nara. La principal sorpresa para Ulgrim fue la salida de Miyu del concurso. Resultó que la chica había decidido atar permanentemente su destino a la senda de los Irgenin, ayudada en gran medida por estar bajo el ala de Tsunade Senju. Al alcanzar el rango de Irgenin B, recibiría automáticamente un chaleco Chunin. Dadas sus dudosas perspectivas en el combate individual, Miyu optó prudentemente por no dejarse atrapar por la maquinaria. La chica se sumergió en la medicina, aprovechando al máximo el mes que sus compañeros pasaron en entrenamiento individual para mejorar. Dirigiéndose lentamente a la arena, Ulgrim se preguntaba qué hacer con el próximo combate. De alguna manera, él y Barcaster no habían discutido cómo escenificarlo, a pesar de lo previsible de su encuentro. Por supuesto, los Genii no podían hacer nada para oponerse a ellos. El propio Ulgrim era simplemente demasiado rápido, acercándose ya al nivel de un Jounin débil. Un taijutsu perfeccionado, técnicas complicadas, incluso experiencia en combate. ¿De qué serviría eso cuando Ulgrim estaba a distancia de ataque en cuestión de segundos? Los genios simplemente no podían seguir su ritmo. Derrotar a un espadachín en combate cuerpo a cuerpo era una tarea muy superior a sus capacidades. Barcaster estaba arrasando en la clasificación, brutal e indestructible. Gastando profusamente sus considerables reservas de chakra en su única técnica, las cadenas, fortificando sin pudor su cuerpo con los lazos fantasma al suelo, aplastó a sus oponentes con su puro poder. Incluso Neji, que había demostrado un excelente dominio de las técnicas del clan, fue incapaz de resistir el incesante aluvión de maldiciones de debilidad, combinadas con los latigazos de las cadenas, ni de atravesar las defensas del nigromante. Tras un par de minutos, Ulgrim salió al asfalto de la arena y echó un vistazo al estadio. La zona circular, de unos 30 metros de diámetro, estaba rodeada de altos muros de piedra de varios metros de altura. En algún lugar de la mampostería podían distinguirse placas metálicas con sellos de Fuin, que protegían a los espectadores de las técnicas accidentales. Las propias gradas de los espectadores partían de la parte superior de un peculiar cristal, cuyo fondo era la arena.
Había varios miles de asientos para espectadores, y ahora estaban llenos hasta la bandera. El público tenía ganas de espectáculo. Sin embargo, el espadachín no tenía ningún deseo de entretener a la multitud hoy. Barcaster le esperaba en el centro de la pista, junto a Gekko Hayate, el Jounin que supervisaba los duelos. Al captar la mirada del mago, Ulgrim enarcó una ceja interrogativa y dobló la señal de lucha. Recibió un silencioso asentimiento como respuesta. Muy bien, entonces, a Barcaster le vendría bien una buena pelea. Gekko les indicó que era muy indeseable que su oponente muriera, y que tenía derecho a detener el duelo. Mientras esperaban a que comenzara el combate, los amigos se apartaron corriendo, acortando la distancia. Ulgrim rodeó tranquilamente al nigromante que estaba de pie, y solo se giró para seguirlo. Como solía ocurrir en sus combates, Barcaster le cedió la iniciativa, preparándose para atraparlo en el contraataque. La pelea sería rápida. Como mucho, un par de ataques, un error, y uno de ellos se rendirá, admitiendo la derrota. Así que tal vez deberíamos ponerlo todo en un puñetazo. Ulgrim asintió mentalmente para sí mismo. En su vida anterior, no se habría arriesgado a lanzar un ataque que no podía detener. El mago siempre tenía una manga llena de triunfos. Pero ahora estaba lejos de su punto álgido, y un golpe de sombra podría decidir el resultado de la batalla. Sí, solo tendría una oportunidad. Su cuerpo quedaría herido después de usar esta técnica, pero una lucha prolongada con Barcaster parecía completamente poco prometedora. El mago era prácticamente ilimitado en la cantidad de poder mágico, extremadamente peligroso de cerca debido a la absorción de vida, resistente al daño. Ulgrim se quedaría sin fuerzas mucho antes de que pudiera ponerle las manos encima. Si es que puede lograrlo. Una vez tomada su decisión, Ulgrim comenzó a preparar su cuerpo para el chorro. Entre los maestros, había un anciano que había forjado su ciencia en el futuro gran maestro de la espada. No había katas ni técnicas en sus enseñanzas, nada tan familiar a otras prácticas marciales. El anciano enseñaba el arte de la victoria asestando un solo golpe que el adversario no podía rechazar. Entonces, hace una eternidad, Ulgrim había pensado que el arte era ridículo y absurdo, excelente para los duelos y completamente inadecuado para el combate real. Pero el anciano era amable y, a diferencia de muchos otros tutores, no buscaba magullar su cuerpo. Así que el espadachín amaba estas lecciones, aprendiendo diligentemente lo que se le daba. El anciano murió 2 años antes del amanecer de las sombras, invicto en el terreno de los duelos. Fue muchos años después cuando Ulgrim llegó a apreciar esas viejas lecciones. Había aplicado todos los conocimientos y habilidades que le había enseñado el viejo maestro a una técnica que ahora llamaba golpe de sombra. Rodando lentamente alrededor del mago, Ulgrim afinó su cuerpo como si fuera un músico ajustando sutilmente las teclas de afinación de un violín. Músculos, tendones, huesos. El espadachín se aseguró de que cada célula de su cuerpo cantara al unísono, preparada para la última sobrecarga. La preparación no tardó en convertirse en algo habitual. Unos segundos y llegó el momento del toque final. Exhala, inhala. El don de Ulgrim estalló, regalando casi todas sus reservas. La magia envolvió el cuerpo del espadachín, atravesando su cuerpo. La percepción del mundo se aceleró, como si el entorno estuviera empapado de melaza. Los músculos impregnados de magia se apretaron con una fuerza monstruosa, lanzando el cuerpo al ataque. Los ligamentos se resquebrajaron, luchando por soportar la tensión. Un momento, y Ulgrim se abalanzó sobre su objetivo. Por supuesto, no tenía intención de matar al mago. El objetivo de su espada era el hombro izquierdo de Barcaster. El primer paso. El Sharingan observó el rostro del mago con sensibilidad. Las pupilas de sus ojos seguían enfocadas en el lugar donde el espadachín había estado hace un momento. Segundo paso. Las pupilas del mago se movieron, hasta ahora solo un reflejo de un cuerpo que había perdido su objeto de enfoque. Tercer paso. Los ojos del nigromante comenzaron a desplazarse, siguiendo al espadachín, pero sin seguirle el ritmo, viendo solo su sombra. Eso fue todo, el papel de aluminio estaba fuera. Barcaster se dio cuenta del ataque. Ulgrim no se equivocó con el mago. Era monstruosamente rápido. A su manera. No podía moverse con la velocidad de un espadachín, pero para su magia no lo necesitaba. Todo lo que Barcaster necesitaba era un pensamiento. ¿Qué haría él? ¿Conseguiría hacer algo en su estado actual, en el breve momento que Ulgrim tardó en recorrer los pocos pasos que le quedaban? El mago había tenido tiempo. Ulgrim había esperado mucho. El escurridizo gemido de un mundo desgarrado por el colosal poder invertido en los lazos fantasma,
El estremecimiento de un hechizo desconocido que el mago había logrado idear en el último mes. El aliento ardiente del abismo del fuego brujo bajo el cual el mago podía intentar esquivar el golpe. Ni siquiera le sorprendería la gélida inquietud del heredero de la muerte. Lo que no esperaba eran las cadenas de chakra. En la percepción acelerada de Ulgrim, las cadenas doradas salían flotando del tenketsu en el pecho del mago a un ritmo pausado. Primero llegaron las bolas redondas, del tamaño de un puño. El mago tuvo tiempo de aprender a cambiar su forma, seguidas de eslabones de cadena. Esto va a doler, pasó por la mente de Ulgrim. Por desgracia, el ataque en la sombra tenía un inconveniente. Una vez lanzado, el ataque era imparable e inmodificable. Con toda su colosal velocidad, Ulgrim voló hacia la maquinaria que salió disparada hacia él. Sus costillas crujieron, recibiendo la peor parte del golpe. Cayó hacia atrás, apenas tuvo tiempo de reagruparse y soltar sus espadas. Morir sobre su propia hoja habría sido absurdo. Ulgrim se congeló después de rodar por el suelo durante unos metros. Dejando que su cuerpo se relaje con cuidado, escuchó atentamente sus señales. No era tan malo como había temido. Se rompieron varias costillas y se dañaron el bazo y el hígado, efectos de la colisión. Algunos músculos y ligamentos no pudieron soportar la tensión de su técnica y se desgarraron, como era de esperar. Las abrasiones y los esguinces menores, consecuencias de la caída, no cuentan en absoluto. En definitiva, nada grave. Un paro 3 de días de trabajo para los sirienses y su propia regeneración. Aún así, el chakra es una gran cosa, sin él las cosas serían mucho peores. Me rindo. Sin intentar levantarse, Ulgrim resolló. El ganador es Naruto Namikaze. A todo pulmón, Hayate gritó al estadio. Y añadió, en voz más baja, comillas llamar a Irenin. Adelante. Por supuesto, Ulgrim sabía cómo hacer que un cuerpo destrozado se moviera, a pesar de las peores heridas. Pero, ¿por qué burlarse de la multitud y violar su cuerpo herido? Los que tienen que hacerlo, aprecian su técnica. El resto puede pensar lo que quiera sobre Uchiha, que se derrumbó tras el primer golpe. Barcaster ya estaba cerca, examinando en silencio al espadachín. Suerte que aprendiste a cambiar la forma de tus puntas de lanza y no me atravesaste. Ulgrim gruñó. Si no lo hubiera hecho, habría utilizado otra cosa. El Barcaster, como siempre, no vio la gracia. ¿Qué tan grave es el daño? La forma de mostrar preocupación del nigromante era peculiar. No era nada especial. He tenido cosas peores. Satisfecho con la respuesta, el mago asintió y se hizo a un lado, dejando paso a los guerreros sirianos que se acercaron corriendo. Hervir los tallos y las hojas durante 4 horas. Dejar enfriar el caldo y mezclarlo con. Ulgrim pasó mentalmente la página y dio otro mordisco a la manzana con un sabroso crujido, provocando un suspiro exasperado de Neji. Que era exactamente lo que el espadachín quería. Durante el segundo día permaneció en la cama del hospital, entreteniéndose con la lectura de tratados sobre el arte del envenenamiento e ideando nuevas formas de molestar a Yuga, que tenía la desgracia de estar en la misma habitación que él. El Sharingan resultó ser algo maravilloso, útil no solo en el combate sino también en la vida cotidiana. Después de aprender sobre el auto-genjutsu, Ulgrim comenzó a explorar esta posibilidad, llegando a leer con bastante rapidez el dojutsu. La absoluta memoria visual que le proporcionaban sus ojos le permitía memorizar hasta el último rizo del kanji con solo hojear rápidamente las páginas de un libro. La comprensión de la información escrita en ellos era un poco más complicada, las imágenes almacenadas en la memoria no permitían comprender el significado del texto. Mediante la experimentación, Ulgrim aprendió a crear para sí mismo la ilusión exacta del tratado memorizado, dominando nuevos conocimientos y entrenando su Sharingan al mismo tiempo. Muy conveniente. Ahora podía amenizar su aburrimiento en cualquier momento leyendo un libro invisible para los demás. Por supuesto, lo primero que se puso bajo el Sharingan fue la biblioteca de envenenadores que Barcaster había capturado en Sakae. La perezosa satisfacción de Ulgrim se vio interrumpida por la irrupción de Shikamaru en la sala. Abrió la puerta de un tirón, luego la cerró de golpe tras de sí, y el hombre sombrío se acercó a la banqueta de visitas que había junto a la cama de Ulgrim. Nara estaba claramente en un estado de angustia. Su rostro, normalmente melancólico, hizo una mueca que Ulgrim no pudo interpretar fácilmente. La hora era joven para él, el sol de la mañana acababa de empezar a colorear las paredes blancas de su sala de hospital. Sentado en un taburete, Shikamaru apoyó los codos en las rodillas y escondió la cara entre las manos. Pasó medio minuto en silencio. Finalmente, una voz apagada salió del hombre en la sombra. Choji está muerto.
Ulgrim tardó un segundo en recordar al gordito Akimichi que había sido amigo del hombre de las sombras en la academia. Biju, ¿cómo? La mueca que notó fue inmediatamente clara para el espadachín. Shikamaru estaba luchando por contener las lágrimas. Cuando su equipo había fracasado en la segunda fase, habían llevado una misión al país de los osos. Escolta, rango B no es gran cosa. Shikamaru se quedó callado y luego continuó. Y me encontré con 2 Nukenins de rango S. El comentario de Ulgrim fue breve y muy poco censurado. Sí. Hubo un silencio que rondaba. ¿Y el resto del equipo? Neji hizo la pregunta. El mentor, Sarutobi Asuma, también está muerto. Soshi está en coma, daño crítico de chakra. Yuna está en el hospital, pero vivirá. Soshi pudo sacarla. Solo Ryuki está ileso, él fue quien arrastró a los dos. Está claro que Shikamaru no había perdido el contacto con su viejo amigo y estaba muy familiarizado con su equipo. Ulgrim asintió lentamente. Conocía a los nombrados, todos habían estudiado en su corriente. Soshi no tenía clan, no era excesivamente fuerte, pero era estudioso, especialmente en el área del Irgenjutsu. Yuna era de una rama menor del clan Uchiha. Era una kunoichi de nivel medio para los estándares de los ojos rojos, hacía poco que había despertado su Sharingan y aún no había progresado más allá de un simple Tomoe. Sin embargo, era bastante experta en el manejo del Katon. Ryuichi procedía de una pequeña diáspora de colonos Uzumaki en Konoha. Un grandullón de 9 años, alegre, con linaje Raiton y puños regordetes. ¿Sabes quiénes son los Nukenin? Aclaró Ulgrim. Uno de ellos aún no está claro. El otro es Byu Ajuso. ¿El de los 7 espadachines de la niebla? Sí, así es como Ryuke lo identificó. El silencio volvió a instalarse en la cámara. Shikamaru finalmente retiró su rostro de las palmas de sus manos y miró a Ulgrim. Seguramente al menos uno de nosotros recibirá un chaleco Chunin. Entonces podemos pedir que nos envíen a una misión para eliminar a esos Nukenins. ¿Nos apoyarás? Ulgrim no dudó en responder. No. Ya veo. El rostro de Shikamaru se contorsionó de ira, se levantó de un salto de su taburete, a punto de marcharse. Siéntate. La voz de Ulgrim chocó con el acero, haciendo que Nara se desplomara de nuevo en el taburete y que Neji se estremeciera. No podemos enfrentarnos a un shinobi de rango S en combate. Mucho menos 2. Somos fuertes. El examen lo demostró. La ira y el dolor ensombrecieron claramente la mente del normalmente juicioso estratega. ¿Fuerte? Podría matar fácilmente a cualquier genio. Casi seguro que es un Chunin. Un Jounin de rango, puedo aguantar solo un tiempo, pero no más que eso. Contra la élite, Kakashi, Gai o el Hokage, no tengo ninguna posibilidad. Naruto, más o menos lo mismo, excepto que todavía puede llevar al Jounin a la tumba con él. ¿Qué tal si luchas contra el S-Rank en igualdad de condiciones? Omiyu, al final de su diatriba, Ulgrim estaba gruñendo al desconcertado Shadow Runner. ¿Qué estás sugiriendo? Shikamaru explotó. Olvidar. Olvidar la venganza. Usa la cabeza. Ve a algún lugar lejano y llora. Eso ayudará. Espera al funeral. Entonces emborráchate, o corre a Tanzaki y vete al burdel. Cálmate. ¿Entonces qué? Shikamaru no podía dejar de gritar. ¿De qué otra forma se supone que te vas a divertir? Y luego, cuando te calmes y empieces a pensar con la cabeza de nuevo, nos sentaremos a pensar en cómo matarlos. ¿Matar a quién? Se oyó una voz indiferente. El genin se giró para ver entrar a Naruto. Llevó otro lote de manzanas al espadachín. 2 Nukenins de rango S, contestó Ulgrim, cogiendo el paquete de frutas de su amigo y empezando a cortar la piel de una de ellas en una fina espiral con su kunai. Acabas de decir que no seremos capaces de luchar contra ellos. Shikamaru se calmó un poco, dejando de gritar. No he dicho nada de pelear. Incluso los S-Rank, la mayoría de ellos al menos, necesitan comer. Así que pueden ser envenenados. Podrían tener una casa que puede ser una trampa. Duermen, tal vez puedan ser apuñalados mientras duermen. Puede que tengan otras vulnerabilidades que descubramos. No lucharemos contra ellos. Vamos a matarlos. ¿Crees que nadie lo ha intentado? Preguntó Shikamaru de forma ensordecedora. Supongo que sí, y los Nukenin lo tienen en cuenta de alguna manera. Pero la ventaja de la tecnología y el poder no es tan importante como en el combate directo, y es imposible estar siempre en guardia. Así que tenemos una oportunidad. Ulgrim miró a Shikamaru, que escuchaba atentamente. La clave es recordar que la venganza es un plato que se come frío. No nos embarcaremos en una misión suicida. Vamos a averiguar todo sobre nuestros oponentes. Elige el momento adecuado. Si fallamos, volveremos a la misión cuando seamos ese rank nosotros mismos.
¿En serio vas a matar a 2 shinobi de la rama S? Dijo Neji con calma. Y añadió sarcásticamente, comillas, ¿el éxito en la prueba te ha hecho girar la cabeza? 3 pares de ojos se volvieron hacia Yuga. Todo el mundo es mortal. Barcaster sellado. El día del funeral era claro y soleado, nada acorde con un acontecimiento triste. El cementerio de Konoha, situado entre el muro de protección y el parque de tiro, estaba inundado de luz. Decenas de pájaros de alegre gorjeo volaban en el aire, en disonancia con los lúgubres discursos de la gente que había acudido a despedir a los caídos. Sus cuerpos habían sido entregados el día anterior por un grupo de Anbu que habían sido enviados apresuradamente al lugar de la batalla por el Hokage. Desgraciadamente, los Nukenin ya se habían ido. Barcaster se situó en la parte trasera de la multitud, para que menos gente pudiera notar su rostro indiferente. La modelo social le había informado claramente de que debía asistir al funeral de un compañero y de su mentor, pero también le había advertido de que era mejor no mostrar su indiferencia. De vuelta a Cairn, el nigromante no podía entender por qué la gente reaccionaba de forma tan extraña a la muerte. La muerte es tan natural. Nadie llora el amanecer ni se lamenta del atardecer, ¿verdad? Las almas de los muertos renacerán, tal vez ya hayan renacido. Vivirán nuevas vidas, como ha ocurrido infinitas veces en el pasado, como ocurrirá infinitas veces en el futuro. Lo único lamentable fue la pérdida de experiencia personal. Pero podía ser llorado por el propio fallecido, pero no por la multitud de familiares y conocidos. Sin embargo, aquí y ahora el nigromante tenía cosas más interesantes en las que pensar que en otra rareza de la naturaleza humana. Sucedía que durante sus años en Konoha solo había caminado por el remoto cementerio unas pocas veces, e incluso entonces, a lo largo de las amplias avenidas centrales a lo largo de las cuales había monumentos y monumentos con los nombres de los caídos en las guerras que no ocultaban los enterramientos. Sin embargo, para llegar al lugar de descanso de Choji y Asuma, la multitud tuvo que vagar entre las lápidas. Fue en este momento cuando el nigromante sintió algo extraño. La afinidad existe en la magia. Consistía en la capacidad del brujo de percibir cosas a distancia relacionadas con su magia. Los elementalistas podían sentir a su elemental. Piromante pudo localizar la vela que ardía detrás de la pared. Un geomante podría atravesar cualquier laberinto subterráneo con los ojos cerrados. La magia de la muerte también tenía su afinidad. Un barcaster no necesitaba desenterrar una tumba para saber si había un cadáver en ella. El sentido de la muerte de otras personas era de la misma naturaleza. También percibió ciertos objetos, como el hacha del verdugo utilizada para decapitar a miles de víctimas. La afinidad era de poca utilidad en la nigromancia, solo la sensación de los cadáveres que permitía el lanzamiento ciego de hechizos para resucitar a los muertos. Lo cual, por cierto, no funcionaba con las plantas, lo que llevó a un acalorado debate entre los nigromantes sobre si podían considerarse vivas. Extraoficialmente se creía que cuanto mayor era la afinidad, más fuerte era el mago. Como todo lo demás sobre su don, la afinidad de Barcaster era extraordinaria, muy pocos nigromantes podían sentir la muerte de algo tan pequeño como un roedor o incluso un insecto. Pero con el telón de fondo de sus otras habilidades, esta se perdió de alguna manera. Sin embargo, nunca pudo percibir las cenizas. Los muertos en Konoha fueron quemados. Debajo de las lápidas con los nombres de los muertos había pequeñas cámaras con una urna de cenizas. Y así, caminando entre la multitud de las tumbas, Barcaster descubrió que podía sentir perfectamente las diminutas partículas de lo que había vivido pero muerto y luego pasado por el crisol del fuego. Algo completamente imposible, en términos de la clásica nigromancia de Cairn. Despertó tanto interés como aprensión. La experiencia de Barcaster sugirió que debía haber formas de someter a las cenizas, descubriendo toda una nueva rama del arte favorecido. Sin embargo, la nueva sensación hizo que su afinidad aumentara de repente. Esto le inquietaba, pues no sabía lo que podía ocurrir si cruzaba una determinada línea. A diferencia de los nigromantes, para quienes la afinidad no era algo importante, el poder de los magos elementales dependía directamente de ella. Durante siglos, los elementalistas han desarrollado técnicas y rituales para aumentar la afinidad con los elementos. Durante siglos, los magos han seguido este camino, a menudo muriendo en el proceso, y solo ocasionalmente obteniendo el codiciado poder. Y a veces yendo demasiado lejos. Y a veces morían en el proceso, solo para encontrarse con que eran demasiado poderosos y miserables para lograr la codiciada ambición. Nigromante se sintió inquieto al pensar que su círculo de renacimiento podría ser cortado de manera similar.
Era urgente entender cuándo había crecido su afinidad y si el proceso continuaba. Separándose de su entorno, el mago comenzó a recorrer metódicamente su memoria, retrocediendo hacia el pasado. Se acordaba de todo, por supuesto, pero le costaba un poco de esfuerzo comprender los pequeños detalles, como los antecedentes familiares de las muertes, las misiones, los estudios en la academia, la infancia. El mago se sumergió cada vez más en su propio pasado, pero hasta ahora no veía ningún cambio. La muerte. Esa brecha seguía siendo vaga y con agujeros en su memoria. Su capacidad actual no era suficiente para darse cuenta de cómo y qué estaba haciendo más allá del límite, sosteniendo el alma de Ulgrim. Su último viaje en el Plankstoniano. Era difícil de decir. No había roedores, ni insectos, ni cenizas. Aunque las islas del vacío estaban sembradas de ceniza, el nigromante no tenía motivos para creer que se trataba de partículas de lo que antes estaba vivo. Saltando hacia el malogrado portal. Ahí estaba. Examinando de cerca el recuerdo de aquellos días, el nigromante se dio cuenta de que no había sentido mucho entonces como ahora. Así que el cambio se había producido o bien de la noche a la mañana, o bien durante un periodo de tiempo muy limitado, después de entrar en el portal, pero antes de que su identidad fuera restaurada en esta vida. ¿Qué puede haberle afectado de esta manera? La respuesta era bastante obvia, su propia muerte. Naruto. Un golpe en el hombro sacó al mago de sus cavilaciones. ¿Vienes? Ulgrim estaba frente a él, al parecer no era la primera vez que intentaba llamarlo. Barcaster miró a su alrededor. Los hombres reunidos ya se estaban dispersando. Se habían pronunciado todas las palabras necesarias, se habían observado los rituales. Era hora de volver a la rutina, dejando a los muertos en paz. Solo un pequeño grupo de familiares y amigos de los fallecidos permaneció en la tumba. Sí, vamos. Calmado por sus cavilaciones, Barcaster ya había pasado a ponderar las construcciones que podrían darle poder sobre las cenizas. Al escarbar más en su memoria no lo hizo. Adiós. Hasta luego. Shikamaru se congeló en la puerta que daba acceso a los terrenos de la mansión de su familia, mirando fijamente a Ino. Los tres, él, Ino y Choji, iban a convertirse en el nuevo equipo de los clanes Nara, Yamanaka y Akimichi. Sabiendo esto, se habían unido firmemente en la academia. Pero no funcionó, el destino, representado por el Hokage, los dispersó en diferentes unidades. A pesar de ello, trataron de mantener el contacto y seguir siendo amigos. De vez en cuando se reunían para hacer reuniones y visitas. Ahora eran los únicos que quedaban. Ino se había tomado la muerte de su amiga más en serio que Shikamaru. Tal vez porque era una mujer, tal vez porque Nara se salvó de los pensamientos de venganza. En cualquier caso, la necesidad de consolar a su amigo tuvo un efecto positivo en el hombre de las sombras, devolviéndole la cordura. Por supuesto, Sasuke tenía toda la razón. No podían igualar a dos shinobi de esa fuerza. Por ahora. De vuelta a la casa, Shikamaru se dirigió a su habitación. Había sufrido bastantes cambios en los últimos días. La mesa, la cama, las estanterías, todo estaba lleno de pergaminos y libros. Una buena parte de la biblioteca del clan, dedicada a los sellos, se había trasladado a la habitación de Nara. Hace unas semanas, después de hablar con Naruto, había aceptado la tarea con entusiasmo, deseoso de demostrar sus habilidades al indiferente Namikaze. El entusiasmo no duró mucho. Al comenzar a investigar el asunto, Shikamaru se dio cuenta rápidamente de que su compañero tenía sus propias ideas sobre lo que era posible. Poco a poco, el esquema de la tarea que tenía antes sí era de un alcance desalentador. Simplemente para hacerse una idea del funcionamiento actual de los sellos, había que leer muchas docenas de volúmenes. Luego, de alguna manera, resumir esta información, deducir algunos elementos básicos, averiguar cómo verificar estos cálculos. Casi se convenció de que debía abandonar. Una renuencia profundamente arraigada a esforzarse estaba erosionando, lenta pero seguramente, la determinación de Shikamaru. Y entonces Choji murió. Después de calmarse y llorar a su amigo, Nara volvió al proyecto casi abandonado. Con una fría fiereza, repasó las líneas de los polvorientos tratados, deseando que su fuerza y sus conocimientos ya no superaran a Namikaze, sino que se vengara. El tablero de Shoji se estaba cubriendo lentamente de polvo. El césped en el que solía ser tan aficionado a contemplar las nubes veía cada vez menos a su visitante habitual. No sería un lastre cuando fueran a matar a Juzo. Hokage, Sama, tiene una visita. El ayudante entró silenciosamente en el despacho, cerrando la puerta con cuidado tras él. ¿Quién? Minato apartó de mala gana los ojos de los papeles.
No eran horas de oficina, pero el Hokage no lo molestaría por nada. Sarutobi-san. Suspirando, el Hokage dobló los papeles y los escondió en el cajón superior de su escritorio. Respetó a su predecesor. Hiruzen era un líder digno, Minato había aprendido mucho de él. Durante mucho tiempo, después de entregarle el sombrero al Hokage, Sarutobi había sido su consejero. Solo se retiró finalmente tras la muerte de Danzo. Aunque Hiruzen reconoció que Shimura debería haber sido detenido, no pudo aceptar la muerte de su amigo en su corazón, prefiriendo dejar de lado la política y centrarse en la familia. Déjalo entrar. Un momento después, el anciano entró en el despacho. El antiguo líder de Konoha era bajito, incluso francamente pequeño. Pero no era el resultado de la vejez, había tenido esta complexión toda su vida. Su pelo se había vuelto blanco hace mucho tiempo, y su barba también era blanca como la nieve. La piel de su estrecho rostro se había decolorado. Sus ojos se habían desvanecido, haciendo imposible distinguir su color original. Minato sintió una punzada de tristeza. Como suele ocurrir con los hombres fuertes que han dedicado su vida a una causa y están acostumbrados a un ritmo de trabajo constante, Hiruzen se había retirado. Sin embargo, el luchador de nivel Kage no debería haber sido descartado. El viejo todavía era capaz de mucho. Hola, Hiruzen. Hola, Minato. ¿Le ofrecerás al anciano un asiento? La insinuación era clara. En el despacho del Hokage no existía la silla de los visitantes. Así que es informal. Por supuesto. Minato hizo un gesto de invitación hacia la puerta que conducía al salón. La habitación no era precisamente lujosa. Una pequeña ventana cubierta por una cortina, una nevera en la esquina, un armario con artículos de té y algunos aperitivos, un par de sofás alrededor de una mesa baja, unas cuantas lámparas de pared. Después de un par de minutos, los dos ejecutivos del Kakurezato, el anterior y el actual, se sentaron en silencio uno frente al otro. Una pequeña jarra de sake y un simple tentempié de las provisiones de Namikaze aparecieron en la mesa. Minato ya le había dado el pésame a Hiruzen, por lo que ahora sirvió en silencio la bebida en vasos. Después de beber la bebida, Sarutobi rompió el silencio. No habrá un escuadrón de castigo, ¿verdad? No lo habrá, lo sabes. Minato suspiró. Ya veo. Hiruzen suspiró al unísono. Había pocos shinobi capaces de luchar en igualdad de condiciones con dos Nukenins de rango S en cualquier aldea. La escuadra enviada al lugar de la batalla estaba formada precisamente por eso. Pero no se podía encontrar a nadie rápidamente, y el Hokage no podía permitirse el lujo de interrumpir sus actividades actuales durante mucho tiempo en aras de la venganza. Habíamos recaudado la recompensa por Juzo, pero la suma ya era bastante astronómica y nadie estaba dispuesto a aceptarla. Minato hizo una mueca. Biwa Juzo era bastante famoso. Uno de los legendarios 7 espadachines que había huido de Kiri con la espada de Kubikiribocho, era infame por su crueldad. Y el otro. Parece que fue alguien llamado Deidara. Nukenin Iwagakure. Las técnicas que describió Rosuke son muy similares al Bakuton, y es el único Nukenin conocido con ese genoma. Gracias por la información. Hiruzen asintió. Hubo un silencio durante un rato, que fue roto por el anciano. ¿Qué pasará con el 10º equipo? Lo más probable es que se disuelva. Minato volvió a suspirar. Y al ver la sorpresa de Hiruzen, le explicó, aunque Soshi saliera del coma, nunca sería un shinobi de combate, estaba agotado. Tsunade pensó que como mucho podría funcionar con una cuarta parte de sus antiguas reservas de chakra. Y nunca fue fuerte, como muchos Sirgenin. Sería más fácil dispersar los dos restantes individualmente que encontrar un par para ellos. TSU rara vez se equivoca. El anciano replicó con tristeza. Bueno, me equivoqué al molestarte entonces. ¿Querías algo del 10º equipo? Sí, quería continuar el trabajo de Asuma y pedir ser su mentor. ¿Y criarlos como vigilantes para que te ayuden? Había una mirada de juicio en el tono de Minato. Tal vez lo hizo. Hiruzen bajó la cabeza en señal de arrepentimiento. En cualquier caso, no era el destino. Creo que voy a ir. Mirando la espalda del anciano, Minato sopesó los pros y los contras en su mente. Finalmente se decidió. Hiruzen. El anciano se dio la vuelta. Habla con Nara Shikamaru. ¿Nara? La sorpresa era audible en la voz del antiguo Hokage. Sí, Minato dudó. Naruto me dijo que estaban planeando vengarse de Choji. Nara fue quien lo inició, pero el equipo lo apoyó plenamente. Genios bastante engreídos. Una risa se deslizó por los labios del anciano. ¿Vas a detenerlos, verdad? No. Era el turno de Minato de sonreír. Conocen la diferencia de sus fuerzas y no van a hacer un escándalo. Esperan y se preparan, se fortalecen.
Entonces atacarán. Y no son genios en su mayoría. ¿Quién se quedará con el chaleco de un tío? Preguntó el anciano con interés. Todos excepto Miyu, que es de rango Benirenjutsu, dijo Minato, aturdido por el anciano. Pensando un poco, Sarutobi asintió. Ciertamente había visto el combate final, corto y rápido, nada que ver con los largos intercambios de golpes de los otros genios. Un ataque, un error, una batalla de maestros. Aunque oficialmente se creía que el rango de Chunin se determinaba principalmente por las habilidades de liderazgo, en realidad una fuerza o habilidad personal sobresaliente también era motivo para el rango. ¿Y crees que tienen alguna posibilidad? Había escepticismo en la voz de Hiruzen. Simplemente no conoces a mi hijo. Minato sonrió. ¿Y si alguien como el legendario profesor compartiera un poco de conocimiento con Shikamaru, y luego estuviera a su lado durante el ataque? Solo Shikamaru. Hiruzen seguía sonriendo ligeramente. Creo que Naruto y Sasuke ya saben evolucionar tal y como es. Y Miyu parecía tener algo con Tsunade. Al ver la seriedad del Hokage, Sarutobi dudó. Gracias. Voy a reflexionar sobre ello. Reflexiona. El espécimen 1346 tampoco quiso responder a la influencia de la muerte. Recogió despreocupadamente el trozo de papel conductor de chakra que había en el suelo y lo arrojó a una vela cercana. Recordaba perfectamente el sello, pero se resistía a dejar cualquier rastro de su investigación. Tomando el siguiente sello, lo colocó frente a él y repitió el efecto. Una vez más falló. Tras restaurar la mente pura, el mago pasó muchas semanas analizando todo lo que había aprendido sobre la magia de este mundo. Comparando esto con algunos de sus conocimientos del mundo pasado, que por fin pudo operar libremente, el nigromante encontró lo que creía que era un camino para unificar la magia y los sellos de Fuin. La clave era el lenguaje demoníaco que había descifrado una vez. Ahora intentaba desarrollar su propio sistema para lanzar sellos, utilizando los principios del lenguaje que había descifrado. Hasta ahora sus intentos habían fracasado, pero el nigromante había sido infinitamente paciente. Tras alcanzar los 1400 intentos fallidos, el mago se detuvo. Las 100 muestras que había preparado para el día se habían agotado. Bueno, no pasa nada, ya dibujará nuevas para quemarlas en la llama de la vela mañana. Por ahora era el momento de ocuparse de otros asuntos. Levantándose del suelo, el mago abandonó la sala de pruebas. Tras recuperar el chaleco de Chunin, Barcaster pidió al Hokage un espacio en el laboratorio, como había planeado. Como era de esperar, la solicitud fue concedida. Y no se trataba del patrocinio de Minato en absoluto. El mago había llegado a un acuerdo bastante formal y mutuamente beneficioso con la aldea, por el que debía pagar el alquiler cumpliendo una determinada cantidad de pedidos de producción de sellos de Fuin para las necesidades de la aldea. Sin embargo, debe haber habido alguna influencia de Minato. No todas estas unidades de laboratorio tenían su propia sala de pruebas, aunque fuera pequeña. La roca con las caras de los Hokage que se alzaba sobre Konoha estaba acribillada por dentro como un buen queso. Laboratorios y talleres, almacenes y refugios para los ataques del enemigo, campos de entrenamiento seguros para los shinobi de alto rango, archivos y armerías. Bajo el espesor de la piedra había un verdadero hormiguero. No fue nada fácil poner las instalaciones aquí a su disposición personal. Barcaster solo tuvo éxito porque la aldea siempre había tenido una necesidad desesperada de Fuin. Los maestros del arte escasean y él se alegra de tenerlos. Era una pena perder el tiempo haciendo algo que no le interesaba, pero no se le ocurría otra cosa. En casa, delante de su familia, no podía hacer muchas cosas. Y el sótano de su mansión ya era estrecho, los bancos de trabajo de él, y cocina, rodeados de materiales, piezas y otros trastos que inevitablemente se forman en esos lugares, ocupaban todo el espacio libre. Minato y su taller fueron desalojados a una oficina. En teoría, se podían buscar habitaciones en las mazmorras abandonadas, como había planeado hacer Ulgrim. Pero no habría agua corriente ni electricidad. Y andar a hurtadillas en el lugar de trabajo, arriesgándose siempre a que alguien le siga, no era algo que el mago quisiera hacer. Después de todo, él no necesitaba el secreto de Ulgrim. Alquilar o comprar una habitación normal en la ciudad, habría dificultades para disponer de protecciones, tanto contra la intrusión como contra las personas ajenas a las posibles consecuencias de los experimentos. Así que hubo que llegar a un compromiso. El complejo que el mago había heredado era pequeño. Una breve enfilación de 2 salas culminaba en una sala de pruebas circular. Las habitaciones eran cajas de piedra estándar, de 5 metros de largo y 5 de ancho,
con techos altos de 4 metros. Los escritorios y armarios que había en ellos, inundados por la brillante luz de potentes lámparas eléctricas, estaban vacíos por el momento. El nigromante aún no había tenido tiempo de instalarse en su nuevo lugar. La sala de pruebas era una habitación en forma de cúpula de 7 metros de diámetro y de la misma altura en su punto más alto. La característica principal era la presencia de barreras especiales en las paredes, que las protegían de la destrucción durante los experimentos peligrosos. Tras recorrer su nuevo dominio, el mago cerró con llave la puerta que conducía a él desde el pasillo común del complejo subterráneo. Tras tomarse unos minutos más para aplicar los sencillos sellos de Fuin que debían avisarle en caso de intrusos, el mago se dirigió de nuevo al vestíbulo. Técnicamente, lo que iba a hacer no infringía ninguna norma o ley. Sin embargo, la pauta social sugería que tal espectáculo debía ser percibido muy negativamente por la mayoría de los forasteros. A su vez, esto podría haber tenido un impacto negativo en su reputación también, lo que no sería bueno en términos de su papel social. Después de asegurarse de que no le molestaban, de vuelta en el vestíbulo, el mago comenzó a sacar numerosos pergaminos de almacenamiento de una bolsa apoyada contra la pared. Al cabo de unos instantes, los cadáveres empezaron a caer de los pergaminos al suelo. Viejos y jóvenes, hombres y mujeres, plebeyos y shinobi. Eran diferentes, pero todos tenían la misma mala suerte de encontrarse con el séptimo equipo en su camino. Durante el último año, Barcaster había estado cogiendo 1 o 2 cadáveres del campo de batalla, reponiendo el suministro de material que siempre encontraría uso en el trabajo de un nigromante. La magia de la muerte afectaba a los organismos vivos, menos al propio hechicero, siempre de forma sencilla e inequívoca, matándolos. Pero la carne muerta era un asunto completamente diferente. El trivial levantamiento de los muertos era solo la punta del iceberg. Un nigromante hábil, utilizando los cadáveres como si fueran arcilla, podría moldear construcciones totalmente nuevas a partir de este material. El análisis de Barcaster de su vida en el mundo shinobi dio como resultado no solo nuevas formas de magia, sino también el replanteamiento de las antiguas. En su vida pasada, desde que podía recordar, el mago había sido extremadamente poderoso. Y ese poder, paradójicamente, le limitaba. Racional hasta los huesos, Barcaster era igualmente racional en su enfoque de la construcción de un arsenal de combate. Devorador de almas, heredero de la muerte, flecha de la perdición, rayo desgarrador. El mago operó lógicamente con hechizos superiores, aprovechando al máximo su superioridad en poder. Por ello, bastardeó muchas de las cosas que creó por pura curiosidad científica o porque se dejó llevar por una concepción. A veces con éxito, a veces no. Igualmente no podían competir en el campo de batalla con los hechizos de combate del archimago, asentándose en las profundidades de la memoria del nigromante como un peso muerto. Ahora Barcaster echó una nueva mirada a su situación actual. En sus propias limitaciones vio la oportunidad de hacer realidad sus ideas de siempre. Lo que había sido ineficaz para el archimago Barcaster podría resultar un buen ajuste para el Chunin Namikaze. Al depositar los cadáveres en el suelo y liberarlos de sus ropas, el mago examinó críticamente el material recogido. Tras unos segundos de deliberación, decidió utilizar como base el cuerpo de un hombre de gran aspecto bestial. A juzgar por el hecho de que su única herida fue un corte en la vena yugular, fue una víctima de Ulgrim. Acomodándose en la conocida postura del loto, el mago meditó ligeramente. Uno a uno, su mente comenzó a conjurar hechizos que no tenían cabida en el campo de batalla. Lentos y sutiles, estaban pensados para un trabajo pausado y tranquilo. Pasaron unos minutos en silencio. Y entonces la paz de la sala subterránea se rompió por los chirridos y crujidos. Los huesos de los cuerpos colocados ante el nigromante se retorcían de sus articulaciones, la carne se desprendía en una masa gelatinosa y fluía lentamente hacia donde yacía el cuerpo que había sido elegido como base. En las profundidades de la roca, el nigromante Okage estaba creando una nueva arma para sí mismo.